Biografía de Aristóteles y su filosofía. Esta biografía, diseñada especialmente para un audiolibro, nos invita a sumergirnos en la fascinante vida de uno de los pensadores más influyentes de la antigua Grecia, Aristóteles. Nacido en el año 384 a.C. en la ciudad de Estagira, en la península calcídica, y fallecido en el año 322 a.C., Aristóteles ha dejado un legado que abarca un vasto campo de conocimientos, desde la ética y la política hasta la lógica, la metafísica, la biología y la estética. Su obra literaria, que incluye textos fundamentales como la Ética a Nicómaco, la política, la metafísica, la poética y la retórica, entre otras, ha marcado la tradición del pensamiento humano durante siglos. La vida de Aristóteles se puede entender mejor en el contexto de la rica tradición intelectual y política de la antigua Grecia. Hijo de Nicómaco, médico de la corte macedonia, Aristóteles disfrutó de un ambiente en el que el conocimiento y la investigación eran valores fundamentales, lo que le permitió desarrollar su pensamiento de manera independiente y profunda. Desde sus primeros años, Aristóteles mostró una curiosidad insaciable y una capacidad analítica que lo impulsaron a cuestionar y explorar la naturaleza del mundo que lo rodeaba. Infancia y juventud, entre la ciencia y la filosofía. La juventud de Aristóteles estuvo marcada por una educación que combinaba las tradiciones de su ciudad natal con el fervor intelectual de la época. Aunque los detalles precisos de su infancia son escasos, se sabe que creció en un ambiente en el que la ciencia, la medicina y el conocimiento empírico se valoraban intensamente. Su padre, Nicómaco, al desempeñarse como médico, le inculcó el respeto por el método de observación y análisis que caracterizaría su futuro trabajo en biología y en otros campos de la ciencia. En sus años formativos, Aristóteles fue testigo de la efervescencia cultural y política que atravesaba el mundo griego, inmerso en debates sobre la naturaleza del ser y las estructuras del poder. Desde temprana edad, se mostró dispuesto a cuestionar las respuestas tradicionales y a buscar explicaciones basadas en la evidencia y la lógica. Este enfoque, que lo distinguiría en su posterior labor como filósofo y científico, se consolidó al ingresar a la Academia de Platón en Atenas, donde se formó y posteriormente desarrolló sus propias ideas. La Academia de Platón, formación y distanciamiento. En el año 367 a.C., Aristóteles se trasladó a Atenas para unirse a la Academia, la escuela filosófica fundada por Platón. Durante más de 2 décadas, estudió y reflexionó bajo la tutela de uno de los filósofos más renombrados de la época. Este periodo fue fundamental para su formación intelectual, ya que entrando en contacto directo con las ideas platónicas sobre la realidad, la ética y la estructura del universo, Aristóteles desarrolló una estrecha relación maestro-alumno. Sin embargo, a pesar del profundo respeto que sentía por Platón, Aristóteles pronto comenzó a diferir en varios puntos esenciales de la tradición platónica. Platón sostenía la existencia de un mundo de formas ideales y perfectas, considerando que la realidad sensible estaba siempre en un estado de cambio y por ende era inferior a la verdadera existencia de las ideas. Aristóteles, aunque reconocido la influencia de estas enseñanzas, se orientó hacia una interpretación más empírica y sistemática del conocimiento. Él sostenía que no existía un mundo aparte de las cosas, sino que la esencia de las entidades se encontraba en su propia naturaleza y en su relación con el mundo sensible. Mientras que para Platón la realidad trascendental y la intuición razonada eran la llave para acceder al conocimiento verdadero, Aristóteles abogaba por una observación directa que permitiera comprender la naturaleza a través de la experiencia. Durante su estancia en la Academia, Aristóteles no solo absorbió el conocimiento existente, sino que también comenzó a forjar un método propio. Su búsqueda por comprender cómo funcionaban los procesos naturales y sociales lo impulsó a investigar de manera sistemática y a cuestionar las bases del pensamiento metafísico. Este periodo formativo fue decisivo para el desarrollo de su obra, ya que le sirvió para experimentar con nuevas ideas y sentar las bases de su filosofía, que se apartaría tanto de la mera especulación como del empirismo sin teoría. El periodo de contribución, de maestro a pensador único. Tras abandonar la academia, Aristóteles se trasladó a Asos y posteriormente a Mitilene, lugares en los que continuó investigando y enseñando, cultivando un estilo de pensamiento que integraba la lógica, la ética, la política y la metafísica. Su transición de discípulo a maestro se dio a la perfección, evidenciándose en la forma en que abordaba problemas complejos y buscaba solucionarlos a través del análisis detallado y la observación minuciosa. Este periodo marcó el comienzo de su obra literaria y científica, en la que escribió tratados que en la actualidad se consideran cumbres del pensamiento occidental.
Durante estos años, Aristóteles produjo trabajos fundamentales como la lógica, en la cual esbozó las premisas del silogismo y sentó las bases del razonamiento deductivo, y se inició en las áreas de la biología y la física, disertando sobre la composición y transformación de los seres vivos. Su obra es testimonio de una mente que, lejos de conformarse con explicaciones superficiales, pretendía descubrir los principios subyacentes de toda la realidad. Con una admirable mezcla de teoría y práctica, Aristóteles comenzó a esbozar las líneas que caracterizarían su enfoque en la ética, la política y la metafísica. La época de Alejandro Magno y la influencia política. Uno de los episodios más destacados y complejos en la vida de Aristóteles fue su relación con la corte macedonia, especialmente en el contexto del ascenso de Alejandro Magno. En el año 343 a.C., Aristóteles fue convocado por Filipo II de Macedonia, y posteriormente se convirtió en el tutor de Alejandro, el futuro conquistador del mundo conocido. Esta relación fue única y en muchos aspectos transformadora tanto para el alumno como para el maestro. La influencia de Aristóteles en Alejandro Magno es tema de debate entre los estudiosos, pero lo innegable es que su educación incluyó lecciones sobre ética, política y, sobre todo, la importancia del conocimiento como base para el buen gobierno. Mediante esta relación, Aristóteles pudo transmitir su visión del mundo a una figura que años más tarde emplearía estas ideas en la construcción de un imperio que trascendería las fronteras culturales y geográficas del Mediterráneo y más allá. A pesar de su profundo compromiso con la educación de Alejandro, Aristóteles mantuvo una postura crítica y analítica incluso respecto a las aspiraciones del joven príncipe. Observaba con interés cómo el poder podía moldear las costumbres y la moral de las sociedades, y esta reflexión quedó plasmada en partes de su obra política. En la política, Aristóteles analiza diversas formas de gobierno y plantea, a través de un rigor lógico y empírico, que la organización ideal debe buscar el bien común y la justicia, evitando excesos y desviaciones que pudieran conducir a la tiranía. La obra filosófica, un universo de conocimiento. La extensa producción literaria de Aristóteles se puede dividir en varias áreas del saber, cada una de las cuales ha ejercido una influencia perdurable a lo largo de la historia. Entre las más relevantes se encuentran: Ética a Nicómaco. En este tratado, Aristóteles se adentra en cuestiones relativas al bien vivir y a la virtud. Reflexiona sobre la naturaleza del bien humano, la importancia de la felicidad, eudaimonía y el equilibrio que debe existir entre exceso y defecto en las pasiones y acciones humanas. La Ética a Nicómaco se ha mantenido como un texto fundamental en el estudio de la filosofía ética, proporcionando un marco para comprender la moral y la conducta humana basado en la virtud y el ajuste prudente de los deseos. Política. En esta obra Aristóteles examina el funcionamiento de las diversas formas de organización del Estado, la dinámica del poder y la búsqueda de la justicia en la vida colectiva. Su análisis se nutre de la observación empírica de las constituciones y las prácticas políticas del mundo griego, y se distingue por una profunda comprensión de las implicaciones éticas del gobierno. Aristóteles sostiene que el Estado debe ser una comunidad que persiga el bien común, y pone de relieve la importancia de la virtud tanto en los gobernantes como en los ciudadanos. Metafísica. Este conjunto de obras representa quizás la contribución más ambiciosa de Aristóteles a la filosofía. En la metafísica se plantea la fundamental pregunta acerca del ser y la causa de las cosas, desarrollando conceptos como la sustancia, el acto y la potencia. A través de un análisis minucioso y sistemático, Aristóteles busca entender la esencia de lo que existe, diferenciando entre las formas y las manifestaciones materiales de la realidad. La obra ha sido interpretada y estudiada a lo largo de siglos, influyendo en la tradición filosófica desde el pensamiento medieval hasta las corrientes contemporáneas de la metafísica. Poética. En este tratado Aristóteles se ocupa de las artes, en concreto de la literatura y el teatro. La poética es reconocida como uno de los primeros análisis formales sobre los componentes de la tragedia y otros géneros literarios. Aquí el filósofo expone sus teorías sobre la imitación, mímesis y la catarsis, conceptos que han dejado una huella duradera en la crítica literaria y la teoría estética. Su exploración del arte narra cómo las representaciones simbólicas pueden evocar emociones profundas y ofrecer una forma de conocimiento que trasciende la mera lógica. Retórica. En esta obra Aristóteles analiza el arte del discurso y la persuasión. La retórica se distingue por su enfoque en la eficacia del lenguaje y la importancia de los elementos emocionales y racionales en el convencimiento. El tratado expone las técnicas para formar argumentos sólidos y los métodos para influir en la audiencia, un tema que no solo tiene relevancia en la política y la oratoria de la antigua Grecia,
sino que sigue siendo estudiado en la actualidad en campos como la comunicación y la publicidad. Lógica, conocida a menudo como el Organon, esta colección de textos incluye obras que sientan las bases del razonamiento deductivo. Aristóteles fue pionero en la sistematización del silogismo, una estructura que permite derivar conclusiones a partir de premisas generales. Su tratamiento de la lógica ha sido fundamental no solo en la tradición filosófica, sino también en el desarrollo del método científico, constituyendo un puente crucial entre el pensamiento filosófico y las ciencias empíricas. Física y biología. Además de sus tratados filosóficos, Aristóteles realizó contribuciones significativas a las ciencias naturales. Su obra sobre la física, aunque superada en muchos aspectos por la ciencia moderna, fue en su época una exposición detallada sobre el movimiento, la causalidad y la naturaleza del cambio. En biología, realizó observaciones meticulosas de la flora y la fauna, clasificándolas y describiendo sus características de una forma que anticipó muchos de los métodos científicos actuales. Cada una de estas obras no solo muestra la diversidad de intereses de Aristóteles, sino también la profundidad de su pensamiento. Para él, el conocimiento era una estructura interrelacionada en la que cada disciplina alimentaba a las otras, contribuyendo a un entendimiento del mundo basado en la observación, el análisis riguroso y la búsqueda constante de la verdad. La metodología aristotélica, el equilibrio entre lo empírico y lo racional. Una de las características distintivas del pensamiento aristotélico es la integración de la experiencia empírica con el razonamiento lógico. A diferencia de la perspectiva platónica, que se apoyaba en la contemplación de un mundo de formas ideales, Aristóteles proponía que el conocimiento debía comenzar con la observación de la naturaleza y la experiencia directa. Este enfoque le permitió desarrollar una metodología que se basa en la clasificación, la sistematización y la deducción. En el centro de la metodología de Aristóteles se encuentra el concepto del silogismo, un proceso en el cual se parte de premisas generales para llegar a conclusiones particulares. Este método, expuesto detalladamente en sus textos lógicos, fue fundamental para estructurar no solo el razonamiento filosófico, sino también el método científico occidental. Al observar, por ejemplo, la anatomía y el comportamiento de los animales, Aristóteles buscaba patrones comunes que le permitieran formular principios universales, un ejercicio que combinaba la meticulosidad empírica con la abstracción conceptual. Además, su interés por la causalidad, la búsqueda de causas materiales, formales, eficientes y finales demostró que todo fenómeno posee múltiples dimensiones explicativas. Así, al estudiar tanto el movimiento de los planetas como la conducta humana, Aristóteles aplicaba un enfoque integral que resaltaba la complejidad y la interconexión entre las diferentes formas de ser. El legado de Aristóteles en la historia del pensamiento. La influencia de Aristóteles en el pensamiento occidental es innegable. Durante la Edad Media, sus escritos fueron redescubiertos y se convirtieron en la columna vertebral de la escolástica, integrándose en la obra de grandes pensadores como Tomás de Aquino. La síntesis de la filosofía aristotélica con la teología cristiana generó una corriente de pensamiento que predominó en las universidades medievales y que, en muchos aspectos, sigue vigente en los debates contemporáneos sobre epistemología, ética y política. El impacto de su obra se extendió también al Renacimiento y a la Ilustración, periodos en los que la interpretación de sus textos se vio enriquecida por nuevas corrientes científicas y filosóficas. El método inductivo, basado en la observación y la experimentación, recibió una notable inspiración de las primeras investigaciones de Aristóteles, y muchas de sus ideas se integraron en la formación de la ciencia moderna. Su concepción de la ética, que promueve la idea de la virtud como camino hacia la felicidad y el equilibrio, sigue siendo un tema central en los debates filosóficos y en la pedagogía de la moralidad. Aristóteles y la búsqueda de la felicidad. Uno de los temas universales en la obra de Aristóteles es la búsqueda de la felicidad, entendida como la realización plena de las potencialidades humanas. En la Ética a Nicómaco argumenta que la felicidad, eudaimonía, no es un estado pasivo, sino el fruto de la actividad virtuosa en conformidad con la razón. Para él, la virtud es una disposición adquirida que surge del hábito y que permite al individuo actuar de acuerdo con la justicia y el equilibrio. La concepción aristotélica de la felicidad es, en muchos sentidos, un llamado a la autorreflexión y a la construcción de una vida basada en el desarrollo personal y la contribución al bien común. Según Aristóteles, solo a través de la práctica constante de la virtud es posible alcanzar un estado de plenitud que trascienda los deseos inmediatos y se funda en la contemplación y la realización de la naturaleza humana. Esta idea ha inspirado a numerosos filósofos y educadores, que han visto en ella un modelo para una vida equilibrada y justa.
La influencia del contexto cultural en el pensamiento aristotélico. La vida y obra de Aristóteles no pueden ser comprendidas en aislamiento, sino que deben interpretarse en el vibrante contexto cultural de la antigua Grecia. La polis o ciudad-estado era el escenario en el que se debatían ideas sobre la justicia, el gobierno y la existencia humana. En esta atmósfera, la filosofía se erigía no solo como una actividad intelectual, sino también como una forma de vida, en la que el cuestionamiento constante y la reflexión ética eran esenciales para el progreso individual y colectivo. La diversidad de opiniones y la existencia de corrientes contrapuestas proporcionaron a Aristóteles el material necesario para desarrollar una filosofía que buscaba sintetizar lo mejor de la tradición griega. La tensión constante entre la tradición y la innovación, entre el razonamiento abstracto y la experiencia empírica, se refleja en cada uno de sus textos, y es precisamente esta dualidad la que ha permitido a su pensamiento perdurar a lo largo de los siglos. El método científico y la observación en la obra aristotélica. Aunque Aristóteles es ampliamente reconocido por su labor en la ética, la política y la metafísica, su contribución a la ciencia y a la metodología de la investigación es igualmente trascendental. Su aproximación a la biología, por ejemplo, se basó en la observación directa y en la clasificación de las diversas especies de animales y plantas. A través de esta labor, Aristóteles sentó las bases de una ciencia que, a diferencia de la mera especulación, se apoyaba en datos empíricos y en un análisis sistemático. La importancia que le dio a la observación del mundo natural permitió que sus estudios sobre anatomía y fisiología marcaran un hito en la historia de la ciencia. Aunque muchas de sus conclusiones fueron posteriormente revisadas y refinadas, el espíritu crítico y la metodología que empleó continúan siendo una fuente de inspiración para científicos contemporáneos. El énfasis en la verificación empírica y en la búsqueda de regularidades en la naturaleza ha contribuido al desarrollo del método científico moderno, que sigue siendo la piedra angular de nuestra comprensión del universo. La dimensión ética y política de la filosofía de Aristóteles. La ética y la política, dos ramas del saber intrínsecamente ligadas para Aristóteles, forman un binomio que, según él, debía conducir al ser humano hacia la plenitud y la justicia. En la política, el filósofo griego explora las diversas formas de organización estatal, resaltando los méritos y defectos de modelos como la monarquía, la aristocracia y la democracia. Su propuesta se caracteriza por un enfoque pragmático que busca siempre el bien común, entendiendo que la justicia en la ciudad es un reflejo de la justicia en el alma de cada individuo. La ética aristotélica, plasmada en la Ética a Nicómaco, invita a reflexionar sobre la formación del carácter y la importancia de cultivar virtudes que permitan enfrentar los desafíos cotidianos. Para Aristóteles, la virtud no es innata, sino que se adquiere a través de la práctica y la repetición de acciones correctas, lo que a su vez genera un círculo virtuoso entre el individuo y la sociedad. Esta perspectiva ha sido fundamental en la tradición humanista y ha servido de inspiración para pensadores y educadores en la formulación de programas orientados al desarrollo moral y ético. La interpretación contemporánea del pensamiento aristotélico. En la era moderna, el legado de Aristóteles sigue siendo un punto de referencia tanto para filósofos como para científicos y políticos. Las ideas aristotélicas han trascendido el tiempo y las culturas, encontrando aplicaciones en campos tan diversos como la biología, la política pública, la educación y la crítica literaria. El método lógico y sistemático que desarrolló se mantiene vigente en la enseñanza de la lógica y el pensamiento analítico, mientras que su concepción de la virtud sigue alimentando debates en la ética contemporánea. La relectura y reinterpretación de sus obras en el contexto actual han permitido que surjan nuevas corrientes y aplicaciones. Por ejemplo, en el ámbito de la teoría política, las discusiones sobre la justicia distributiva, la participación ciudadana y el rol del Estado se pueden rastrear hasta las reflexiones aristotélicas. Asimismo, el énfasis en la observación y la atención al detalle en la investigación científica encuentra su origen en la metodología que Aristóteles elaboró, subrayando la vigencia de sus enseñanzas en el mundo contemporáneo. El final de una vida plena y la trascendencia de su pensamiento. A lo largo de su vida, Aristóteles se mantuvo en constante búsqueda del conocimiento y la verdad, pero como todo ser humano, su existencia llegó a su fin. Tras haber contribuido de forma decisiva al conocimiento en diversos campos, el filósofo falleció en el año 322 a.C., dejando tras de sí un legado que continúa siendo objeto de estudio y admiración. Su muerte no significó el ocaso de sus ideas, al contrario, su pensamiento se perpetuó a lo largo de los siglos, adaptándose, siendo reinterpretado y constituyéndose como uno de los pilares del saber occidental. En los momentos finales de su vida,
se dice que Aristóteles reflexionó profundamente sobre la fugacidad del tiempo y la importancia de dedicar la existencia a la búsqueda continua de la verdad. Esta actitud, que evidenció en cada uno de sus escritos y enseñanzas, es testimonio de un hombre que entendía la vida en su totalidad, la intersección de lo moral, lo político y lo científico. Su legado es un recordatorio de que el conocimiento no solo ilumina la mente, sino que también guía la acción y el compromiso con la comunidad. Conclusión: herencia de un gigante del pensamiento. La vida y la obra de Aristóteles representan un hito en la historia del pensamiento humano. Desde sus primeros años en esta gira, pasando por su formación en la Academia de Platón, hasta su rol decisivo como maestro de Alejandro Magno y su posterior labor intelectual, Aristóteles supo combinar la observación empírica con el análisis lógico para construir un sistema de conocimientos que ha resistido la prueba del tiempo. Sus enseñanzas, plasmadas en obras fundamentales como la Ética a Nicómaco, la Política, la Metafísica, la Poética, la Retórica y sus tratados sobre lógica, física y biología, han nutrido a innumerables generaciones de pensadores, profesores y científicos. El método aristotélico, basado en la deducción y en la observación, ha sentado las bases del razonamiento científico y sigue siendo un modelo a seguir en la actualidad. En este audiolibro hemos recorrido la trayectoria de un hombre que no se conformó con aceptar las enseñanzas recibidas, sino que se atrevió a cuestionarlas, a reconstruirlas y a ofrecer una visión del mundo que integraba lo sensible y lo racional. Aristóteles no solo exploró los misterios de la naturaleza, sino que también examinó las complejidades del alma humana, proponiendo que la virtud y la justicia son el camino hacia la verdadera felicidad. Al recordar su figura, es imposible no sentirse inspirado por su incesante sed de conocimiento y por la claridad con la que abordó los grandes problemas de la existencia. Su contribución al pensamiento, tanto en lo ético como en lo científico, ha dejado una huella imborrable en la cultura occidental, recordándonos que la búsqueda de la verdad es una aventura sin fin, llena de desafíos, pero también de recompensas inmensurables. La historia de Aristóteles, impregnada de pasión por el saber y por el conocimiento, nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino y a cuestionar la realidad que nos rodea, en un constante diálogo entre la mente y el mundo. En estos tiempos modernos donde la información y el conocimiento se despliegan de formas sorprendentes, el legado de este magnífico pensador sigue siendo tan relevante como en su época. Notas finales para el audiolibro. Durante este recorrido, se han mencionado fechas y periodos esenciales de la vida de Aristóteles: su nacimiento en el año 384 a.C. y su fallecimiento en el 322 a.C. Estos hitos temporales no solo sitúan a Aristóteles en el contexto histórico de la Grecia clásica, sino que también permiten comprender la evolución de sus ideas en relación con los cambios políticos, culturales y científicos de su tiempo. Asimismo, cabe destacar la relevancia de sus obras, en las que cada tratado representa una ventana a la multiplicidad de interrogantes que el pensador abordó. Desde la precisión lógica hasta la profundidad ética, Aristóteles muestra un universo en el que el conocimiento se explora con rigor y pasión. Sus textos no son meros tratados teóricos, sino guías que invitan a examinar tanto la naturaleza del ser como el funcionamiento de las sociedades humanas. La relación única que mantuvo con figuras tan emblemáticas como Platón y Alejandro Magno ilustra la dimensión personal y política de su vida. Mientras que su paso por la academia le permitió adquirir una base sólida en la filosofía, su interacción con la realeza macedonia le ofreció la oportunidad de poner en práctica sus ideas en el contexto del poder y la educación. De esta forma, su legado abarca tanto el pensamiento abstracto como la aplicación práctica de la sabiduría en la organización de la vida en sociedad. En conclusión, la biografía de Aristóteles y su filosofía nos muestra a un hombre que supo combinar lo mejor de la tradición y la innovación, dejando una herencia que sigue inspirándonos a explorar, cuestionar y crecer intelectualmente. Su vida es un testimonio de la capacidad humana para trascender las limitaciones del presente a través de la reflexión y la búsqueda incesante del conocimiento. Al cerrar este audiolibro, se invita a cada oyente a continuar el viaje iniciado por Aristóteles, explorando sus textos originales y reflexionando sobre las preguntas fundamentales de la existencia. En una era en la que el conocimiento se despliega con una rapidez sin precedentes, la sabiduría de este filósofo antiguo se erige como un faro que ilumina el camino hacia una vida más justa, equilibrada y plena. Que esta narración sobre la vida y obra de Aristóteles sirva, en última instancia, como una invitación a la reflexión personal y al compromiso con el saber.
Que sus enseñanzas nos inspiren a cultivar la virtud, a valorar la experiencia y a forjar un mundo basado en el diálogo, la razón y, sobre todo, en la inexorable búsqueda de la verdad. En la intersección del empirismo y la abstracción, entre la ciencia y la ética, se encuentra el cosmos del pensamiento aristotélico, un legado que hecho a medida para el espíritu inquisitivo de cada generación. Sigue siendo tan vibrante hoy como lo fue hace más de 2 milenios. Esta es la historia de un hombre que no solo moldeó su época, sino que también siguió inspirando a innumerables almas en la búsqueda de un conocimiento que, como la pluma de un escritor, sigue trazando las líneas del destino humano.